Leishmaniasis grupo 5. En cuanto al descubrimiento o la historia de esta enfermedad, tenemos que la primera descripción de esta fue hecha por el-Razi en Irak alrededor del año 1500 después de Cristo. Luego, en 1898, Brodowski describió el agente etiológico. Sin embargo, su publicación, al haber sido en ruso, pasó prácticamente inadvertida para los científicos occidentales. Luego, en 1901, William Boog Leishman, durante el examen de muestras patológicas del vaso de un paciente que había muerto de leishmania Kala-Azar, observó cuerpos ovales y publicó acerca de ellos en 1903. Para esto, Charles Donovan también encontró que dichas entidades también se encontraron en otros pacientes que presentaban la enfermedad de Kala-Azar, por lo que ahora se conocen como cuerpos de Leishman-Donovan, y se identificó como el protozoo que causa el Kala-Azar. Y el nombre de Leishman quedó grabado en la historia de la parasitología, ya que Sir Ronald Ross quedó fascinado con el trabajo y el descubrimiento de estos investigadores. En cuanto al agente causal, tenemos que la enfermedad de la leishmaniasis se da en zonas tropicales, por las moscas del género Lutzomia en el Nuevo Mundo y Phlebotomus en el Viejo Mundo. También que tenemos que se le conocen como flebotominos, mosca de la arena o jejenes. Las características de este vector es que llega a medir de 3 a 5 milímetros de longitud, llega a ser frágil, tiene un cuerpo cubierto de cerdas largas y finas, por lo que tiene un aspecto peludo. Su probóscide es corta, con 6 estiletes que son como navajas, que le permiten lo que es cortar la piel y penetrar en esta para poder ingerir la sangre del huésped. Tenemos que tanto machos y hembras de las moscas consumen lo que es néctar de las plantas. Sin embargo, la hembra también ingiere sangre para que sus huevos se puedan desarrollar. Estos se desarrollan alrededor de 3 a 5 días. Su ciclo de vida es holometábolo, y también tenemos de que su tiempo de vida es corto, por lo que solo llegan a vivir entre 25 a 30 días. En cuanto a su morfología, tenemos a mastigotes y promastigotes. Los amastigotes tienen un núcleo, miden de 2 a 5 micras, no poseen flagelo y se encuentran en los macrófagos de los huéspedes infectados. En la imagen podemos observar que es la muestra de médula ósea, en donde se ven amastigotes extra e intracelulares. Por otro lado, los promastigotes, estos solo los vamos a encontrar en el vector. Sus características son que tiene un núcleo en la parte media, el kinetoplasto se va a encontrar en la parte anterior de este. También tenemos que mide de 10 a 15 micras de longitud. Poseen un flagelo que le permite el movimiento y que llega a medir igual que el cuerpo. Y además, un dato interesante es que en cultivo los flagelos de los promastigotes se llegan como que a unir, a enroscar, por lo que forman lo que es la roseta. Y por último tenemos los tipos de leishmaniasis. Tenemos leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral. De ahí, estas son causadas por diferentes géneros de leishmania y depende también de qué lados, del Nuevo Mundo o del Viejo Mundo. Nuevo Mundo es el lado occidental y Viejo Mundo el oriental. Para leishmaniasis cutánea tenemos que en el Nuevo Mundo se da por Leishmania mexicana y Leishmania brasiliensis, en el Viejo Mundo por Leishmania tropica, Leishmania major y Leishmania aethiopica. Tenemos que la leishmaniasis mucocutánea en el Nuevo Mundo se da por Leishmania brasiliensis y Leishmania guyanensis, y en el Viejo Mundo va a ser similar a las de leishmaniasis cutánea. Y por último, en la leishmaniasis visceral tenemos que se da por Leishmanias donovani chagassi, y en el Viejo Mundo por Leishmanias donovani y Leishmanias donovani infanto. Ciclo de vida. El parásito es transmitido por insectos pequeños que pican en las horas vespertinas de zonas silvestres. Los parásitos se reproducen dentro del vector y se transmiten por la picadura. En el huésped invaden los macrófagos en piel y mucosas. En la forma visceral llegan a varios órganos. Todos los protozoos del género Leishmania poseen un ciclo de vida similar. La hembra vectora se infecta al picar un vertebrado y succionar a mastigotes con la sangre y macrófagos infectados. En el tubo digestivo de los mosquitos, los amastigotes se alargan y desarrollan rápidamente el flagelo para dar origen a los promastigotes. Estos parásitos interfieren con la alimentación del insecto. Cuando éste pica un nuevo vertebrado, son regurgitados como promastigotes metacíclicos, que son los parásitos infectantes. Los promastigotes de las diferentes especies de Leishmania se reproducen por división binaria en diferentes partes del tubo digestivo de los insectos. El tiempo que toma el vector para ser infectante es de aproximadamente 10 días. En la naturaleza, la infección de los vectores es baja. Por lo tanto, se requiere que piquen repetidas veces para una transmisión adecuada, que debe inocular entre 10 y 200 parásitos. Al penetrar los promastigotes libres por la picadura a la piel, son englobados por las células
de Lagenbergs y otros macrófagos. Dentro de los fagosomas se transforman en amastigotes. Estos se reproducen intracelularmente por división binaria, rompen las células y rápidamente entran a nuevas células hasta causar lesiones ulcerativas por destrucción del tejido. El hombre y los animales vertebrados como el perro padecen leishmaniasis visceral y leishmaniasis tegumentaria. Los insectos del género Phlebotomus en el Viejo Mundo y Lutzomia en el Nuevo Mundo son vectores. La exposición a la picadura de estos vectores favorece la infección y compromiso visceral y lesiones cutáneas. El desarrollo del parásito en el hombre. El promastigote inyectado por el vector penetra la célula del sistema retículo endotelial, se convierte en amastigote, se divide y finalmente rompe la célula y libera numerosos amastigotes. El desarrollo del parásito en el vector. Los amastigotes se multiplican en el intestino del insecto, son inoculados como promastigotes al picar. Patología y patogénesis. La primera lesión es una pápula que crece y se ulcera. En el borde de la úlcera se encuentran los parásitos dentro de los macrófagos acompañados de células inflamatorias. Los macrófagos parasitados pueden invadir los ganglios linfáticos. En algunos casos hay invasión de las mucosas y pueden causar lesiones externas y destructivas. En la lesión correspondiente a la entrada del parásito se inicia una reacción inflamatoria en el tejido conectivo y se forma una pápula. Al desarrollarse la inmunidad se produce necrosis de la dermis y ulceración. Las células histiocitarias invadidas pueden contener varios amastigotes. Estos rompen las células y quedan extracelulares antes de invadir nuevos histocitos. Los parásitos se diferencian de otros microorganismos intracelulares por la presencia de núcleo y cinetoplasto. El infiltrado existente está compuesto por plasmocitos, linfocitos y células gigantes. En las lesiones antiguas, ciertos pacientes forman un granuloma con infiltrado tuberculoide. Hay fibrosis, existen pocos parásitos o no se encuentran, por lo cual solo se informa como granuloma inespecífico. La mayoría de las lesiones se encuentran en la piel y ocupan el corrión, incluyendo las papilas. Del mismo modo, existe atrofia cutánea y desaparición de la epidermis. También se observa acantosis y algunas veces aparecen vegetaciones. Si los parásitos son fagocitados por neutrófilos, se destruyen en los fagolisosomas, pero no los que entran a los macrófagos. Estas células migran a los nódulos linfáticos para presentar los antígenos del parásito a los linfocitos T. Los parásitos también invaden fácilmente los conductos linfáticos, donde pueden producir linfagitis y linfadenitis. En la invasión mucocutánea, además de las lesiones ulcerativas, se presentan cordones epiteliales que entran profundamente en la dermis. La mucosa muestra reacción infiltrativa y ulcerativa, similar a la descrita. En las formas anérgicas o difusas no hay necrosis ni granulomas, y los parásitos se multiplican en gran cantidad dentro de los histiocitos o macrófagos. La inmunidad. La infección por leishmania ocurre cuando un flebótomo infectado deposita promastigotes al momento de picar al huésped. A partir de ahí, el parásito se enfrenta a varias líneas de defensa inmunitaria. Sin embargo, posee estrategias para evadir la respuesta inmune. Los promastigotes metacíclicos presentan características morfológicas particulares. Tienen en su membrana ciertas proteínas y lípidos que le permiten sobrevivir a la respuesta inmune, como es la proteína de la superficie GP63 y los lipofosfolipidos LPG. Lo que va a permitir que evada la primera línea de defensa, que es el complemento. La cascada de complementos son moléculas solubles preformadas, todas convergen en la actividad de C3, cuya fracción C3b optimiza el patógeno, facilitando su fagocitosis, mientras que C3a y C5a atraen a las células inmunes. Luego, la actividad de C5 inicia la formación de complejo de ataque a la membrana, que perfora la membrana del patógeno y provoca la lisis. Sin embargo, algunos microorganismos como la leishmania evaden esta respuesta mediante las enzimas mencionadas. Así empieza lo que es la respuesta de la fagocitosis, en la cual vamos a encontrar tanto macrófagos y células dendríticas, así como neutrófilos y la producción de citoquinas. Como vamos a ver en la fagocitosis, van a haber receptores como es el TLR2, TLR4, TLR9, que van a reconocer los componentes de la superficie del parásito. Y los macrófagos van a fagocitar al promastigote de leishmania, el cual se va a albergar en el fagostoma, o llamado también vacuola
parasitaria que se fusiona con el lisosoma formando lo que es el fagolisosoma. En el fagosoma, el promastigote inicia su transformación a mastigote, un proceso donde los lipofosfoglucanos no presentan cambios mostrando dominio respectivo de los fosfoglucosacáridos, los cuales bloquean la unión del fagosoma y lisosoma, evitando así la destrucción del parásito. En cuanto a la acción de destruir al parásito, los macrófagos van a intentar destruir al promastigote mediante las especies respectivas de especies reactivas del oxígeno, como es el ROS y óxido nítrico, pero el parásito tiende a bloquear la producción de estos, por lo cual va a ocurrir la segunda línea de defensa. En la segunda línea de defensa va a haber la activación de los linfocitos de cooperadores, como es el T-helper-1 y T-helper-2. El T-helper-1 tiene una acción protectora con la actividad de los linfocitos TCD4+, y la producción de interferón gamma, que van a activar a los macrófagos para eliminar los amastigotes mediante la producción de óxido nítrico y otras moléculas citotóxicas. Pero en cambio, el T-helper-2 no tiende a ser tanto protectora, ya que al producir interleucina 4 y la interleucina 10, se llega a ver una desactivación de la respuesta de los macrófagos, y lo que favorece a la presencia del parásito. La respuesta del T-helper-2 también impide lo que es a los macrófagos la eliminación del parásito. En cambio, también va a haber la actividad de los linfocitos TC8+, los cuales pueden destruir macrófagos infectados mediante la liberación de perforinas y gracimas, lo cual liberan a los homostigotes para su eliminación por parte de otros componentes del sistema inmune. En caso de que se llegue a evadir esto, va a haber también una tercera línea de defensa, que es una respuesta crónica y también controlada para la eliminación persistente del parásito. En esta van a encontrarse tanto linfocitos como TCD4, los linfocitos TCD8+, y la activación de macrófagos para la destrucción de los homostigotes. Va a haber producción de interferón gamma y la activación de óxido nítrico para la destrucción del parásito. Sin embargo, la leishmania puede evadir, se llega a evadir también esto a través de la modificación de la respuesta inmune y el bloqueo de la actividad de los macrófagos. También, como vimos, la manipulación que tiene sobre el T-helper-2, este va a escapar, rompiendo así al macrófago. Manifestaciones clínicas. La leishmaniasis cutánea, causada por lesiones cutáneas crónicas indoloras que van desde nódulos hasta grandes úlceras capaces de persistir durante meses o años. Mayoritariamente en personas suelen no ser asintomáticas y presenta patogenicidad variable, como las úlceras cutáneas llegan a ser lesiones presentando máculas eritematosas que se convierten en pápulas de base firme, presentando picazón y crecen latentemente. Además, llegan a recubrirse por líquidos amarillentos, dando lugar a costras. La más reconocida es la úlcera de los chicleros, que surge desde reacciones fibrosas, y algunas veces hay deformaciones y mutilaciones. También hay linfagitis y linfadenitis, lo cual se da cuando el parásito invade lo que es los cordones linfáticos, además de diseminaciones por la propagación del problema a través de los vasos linfáticos, o por rascarse pueden aparecer lesiones en otras partes del cuerpo, así como las cicatrices que se generan después de las lesiones cutáneas. Además, llegan a haber formaciones leproides que no suelen desarrollarse por úlceras, pero evolucionan hacia la formación de diferentes, como la hipetoginosas, similares a infecciones bacterianas en la piel o infiltración con áreas esporosadas. También hay lesiones vegetantes formadas por nódulos, como es la psoriasiformes, y en ciertos individuos las lesiones se vuelven vegetantes y verrugosas. En la leishmaniasis visceral, este tiene un periodo de incubación de 4 a 10 meses, donde van a haber reacciones inflamatorias y generalmente se dan en niños, donde se va a encontrar la leishmaniasis donovani y la leishmaniasis infantum. Como ya dijimos, va a haber una respuesta inflamatoria, linfadenopatías,
generalizadas, además de fiebre y esplenomegalia, como podemos ver en la imagen. También se llega a generar lo que es anemia, diarreas, edemas en miembros inferiores, hiperpigmentación cutánea, la más conocida es lo que es el cal-azar, leucopenia y trombocitopenia. En cuanto a la leishmaniasis mucocutánea, esta llega a presentarse con un 50% de compromiso en las mucosas. Llegan a presentarse después de 20 años de lesiones cutáneas. La leishmaniasis mucocutánea es conducida por la destrucción parcial o completa de las membranas mucosas de la nariz, la boca y la garganta. Llegan a producir lesiones en la piel, la mucosa y el tabique nasal. Cuando se inician en la piel, se extienden a la mucosa nasal y pueden evolucionar hacia la perforación del tabique nasal y su destrucción completa. Llegan a provocar úlceras en el paladar, lo cual puede afectar a funciones como la respiración y la deglución. Pueden llegar a provocar lesiones crónicas, que son ulceraciones que van a crecer en profundidad y superficie, llevando a deformaciones extremas. Esto llega a producir lo que es la esputia, epistaxis, eritemas y endemas en la mucosa nasal. Diagnóstico. Desde luego el diagnóstico clínico es importante, lo que vemos, lo que palpamos, pero sobre todo lo que interrogamos al paciente. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo en zonas endémicas, personal de salud, personas que recibieron un órgano o personas que recibieron una transfusión de sangre, debido a que son las personas que más en riesgo se encuentran, sobre todo en países donde la leishmania es un problema de salud imperativo de diagnóstico temprano. Ahora vamos a ver los métodos de diagnóstico clínico, como son el examen directo, que es viable en lesiones iniciales sin contaminación bacteriana. En lesiones muy crónicas o en contaminaciones es más difícil el hallazgo del parásito. Otro método es la biopsia. Se puede observar a mastigotes de leishmania intracelulares. Prueba PCR para amplificar segmentos específicos de ADN de los parásitos o identificar su presencia de una muestra. Prueba de Montenegro, método directo para el diagnóstico de leishmaniasis y corresponde a una hipersensibilidad tardía. La reacción indica contacto previo y tiene valor en el estudio de lesiones crónicas o evaluaciones epidemiológicas. Y como último tenemos los métodos serológicos como ELISA y pruebas de inmunofluorescencia. Son para anticuerpos contra la leishmania, no son de ayuda para el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea. En algunos casos las pruebas serológicas contribuyen al diagnóstico y seguimiento, aunque son de baja sensibilidad. Tratamiento. Los medicamentos más utilizados son los antimoniales pentavalentes, como el metilglucamina o estivoglucanato de sodio por vía parental durante 20 a 28 días. Como alternativa, principalmente cuando se sospecha de resistencia, se usa miltefosina durante 28 días. En algunos casos de recidiva se puede utilizar pentamidina. En casos más graves de leishmaniasis mucocutánea se emplea anfotericina B. Todos aquellos pueden tener una reacción secundaria.